Dios le bendiga en esta mañana. Quiero compartir la palabra del Señor juntamente con ustedes, que se encuentra en el libro de Tito, el capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra del Señor: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Qué importante cuando el hombre y la mujer se da cuenta que debemos de tener una preparación y del tiempo en que estamos viviendo. Dice la palabra que la gracia de Dios se ha manifestado. Muchas personas vivieron en otros tiempos en donde aún no se había manifestado la gracia de Dios. Vivían tal vez en el tiempo de la ley, porque dice la palabra del Señor que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. En el tiempo de la ley era diente por diente y ojo por ojo. Si tal vez alguien cometía un pecado, tenían esa ordenanza de tomar piedras y apedrear a esa persona, quitarle la vida y hacerle un monumento. Pero hoy nosotros tenemos esa posibilidad, tal vez con errores, con dificultades, pero si nos arrepentimos, podemos asegurarnos esta salvación. Y quiero preguntarte en esta mañana, mi querido amigo, si tú estás seguro de esta salvación, porque estamos viviendo en tiempos finales, en que el tiempo de la gracia se va a terminar. La gracia de Dios no se termina, pero sí se termina el tiempo. Y quería meditar con ustedes en esta mañana acerca de la gracia de Dios y de la salvación. Muchas personas creen que están a salvo porque tienen un buen pasar económico, tal vez tienen un buen trabajo, o tal vez algunos han llegado a la fama, o tal vez alguno ha recibido alguna herencia. Pero esto no es la salvación que nos habla la palabra del Señor. Porque dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto quiere decir que hay una muerte eterna, hay un infierno para aquellos que no tienen a Cristo y hay una vida eterna, hay una patria celestial que Cristo ha ido a preparar. Por eso es tan importante nosotros asegurarnos de esta salvación. La verdadera salvación, la que ofrece el Evangelio, no es de los problemas físicos, no es de los problemas sociales, sino que es la que está implícita en el nombre que recibió el Hijo de Dios al venir a la tierra, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y qué bueno es cuando nosotros entendemos esto. Tal vez usted puede decir, bueno, yo no tengo pecado. Yo soy una persona buena, me llevo bien con mis vecinos, cumplo con mis obligaciones, soy un buen ciudadano. Pero esto no es suficiente, porque dice la palabra del Señor que el pecado que cometió el hombre en el huerto del Edén pasó a toda la raza humana. Y por eso dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Ese es un regalo de parte del Señor. Y quiero decirte, está en tus manos para que tú puedas asegurarte de esta salvación. Y dice la palabra, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y por eso es importante nosotros meditar qué es la gracia de Dios. La gracia es un atributo de Dios. La demostración de la gracia de Dios se halla en la encarnación. Cuando Cristo descendió a esta tierra, dice la palabra del Señor, quiero compartir con ustedes para que sea claro este mensaje, para que usted pueda entender. Dice la palabra del Señor
En Filipenses 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por la cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Acá hay algo importante que nosotros debemos de meditar. Estamos en tiempo final y esta es la razón por la cual debemos de ser hacedores de la palabra, de acercarnos al Señor, de aceptar a Cristo Jesús. Podríamos decir que la llegada de la gracia y la aparición de la gloria, estos dos eventos que puede determinar la forma en que debemos de vivir en este mundo, es para todos. No hay acepción de persona, porque dice la palabra del Señor para salvación a todos los hombres. Esta gracia se ha manifestado y podríamos decir la aparición de la gloria. Nosotros tenemos una esperanza maravillosa, los que han creído en la palabra del Señor, y estamos aguardando esta esperanza bienaventurada que dice el apóstol Pablo. Y eso podríamos decir para aquellos que tienen esta seguridad, que es la aparición de la gloria. Porque dice la palabra del Señor, quiero compartir lo que Pablo nos decía en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por eso es tan importante, esta es la esperanza que nosotros debemos de aguardar. Y esto no es solamente para algunas personas, sino que es para todos. Por eso quiero decirte, en este momento es necesario que te prepares. No hay manera de escapar de las cosas que vendrán. Estamos viendo que están llegando tiempos, que están llegando los juicios de Dios sobre la tierra. Y la única manera de escapar es aceptando a Cristo Jesús, confesando que tú crees que Él es el Salvador del mundo. Por eso dice la palabra del Señor, nos habla de esta gracia, de esta misericordia. La gracia de Dios podríamos definir de muchas maneras, pero la gracia es un favor no merecido. Por medio de ella obtuvimos esta salvación. Se ha manifestado no para desaparecer, sino para enseñarnos a vivir en este mundo. A pesar de ser gratuita y completa, muchos la desprecian. Pero yo quiero decirte algo, esta gracia nos enseña, esta gracia te va a guiar. Tal vez tú piensas, bueno, algún día, cuando sienta, voy a acercarme a la iglesia. Pero quiero decirte, hay cosas que orando, pidiendo al Señor, esta gracia, este obrar del Espíritu Santo te va a ayudar a que tú puedas acercarte al Señor. Dice la palabra, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, esta gracia te va a enseñar a renunciar a la impiedad. ¿Y qué quiere decir la palabra impiedad? Es una actitud rebelde que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios, en contra de lo que se le debe como creador. Tal vez tú piensas que tú no vas a poder cumplir con esto, pero cuando alguien se acerca al Señor, es el Espíritu Santo que te va a tomar de la mano, te va a guiar, te va a sostener, te va a ayudar a que tú puedas proseguir hacia adelante. Y quiero decirte, el creyente, el pueblo del Señor sabe que un día
no muy lejano el Señor viene a llevar a su iglesia y debemos de estar aguardando esta esperanza bienaventurada que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. Pero hay algo tan importante también, dice aguardando la esperanza bienaventurada. Este es cuando Jesús viene a llevar a su iglesia, vendrán las nubes y arrebatará a su pueblo. Y luego hay otra manifestación y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quiero leer el Evangelio de Mateos capítulo 24, versículo 29. Allí nos habla de la manifestación gloriosa de Cristo Jesús. El apóstol Pablo le da un elevado nombre, porque cuando Cristo vino a nacer de una virgen, muchos no creyeron y tal vez muchos no entendieron esto, pero cuando Él venga, cuando Él arrebate a su iglesia, dice la palabra del Señor que va a haber 7 años de bodas del Cordero. Qué importante nosotros meditar en esto, mientras el mundo va a estar en gran tribulación. Son 7 años de tribulación y dice la palabra del Señor que a su pueblo Él los llevará. La iglesia no pasará por la gran tribulación y la esperanza que nosotros tenemos de irnos con el Señor. Dice la palabra en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Y quiero decirte, tú también tienes esta posibilidad de integrarte a ese pueblo que un día va a descender a esta tierra, pero con poder, con gloria. Pero para esto debemos de permitir y acercarnos creyendo que el Señor nos va a preparar, que el Señor nos va a capacitar. Esta gracia te enseña, esta gracia te va a dirigir, esta gracia te va a ministrar. Dice, enseñando que renunciando a la impiedad. Y tú vas a poder renunciar a los deseos mundanos. Vas a poder renunciar a todo aquello que no agrada al Señor. Y vas a aprender a vivir en este mundo, como dice la palabra, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y la palabra sobria describe nuestros actos personales. Nosotros debemos tener esta seguridad del camino en que estamos caminando. No sé si te encuentras seguro del camino donde tú estás caminando, en quién has creído. Si hemos creído en el Señor, debemos de tener esta seguridad, debemos de tener esta certeza. La palabra del Señor nos muestra que en la antigüedad los profetas reunieron al pueblo de Israel. Y fue el profeta Elías y le preguntó, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Y muchas veces hay personas y creyentes que están claudicando en dos pensamientos. Tal vez has conocido la palabra del Señor, hoy te encuentras lejos. Pero quiero decirte que es necesario que te afirme, que tus pensamientos sean afirmados en servir al Señor. Y dice la palabra del Señor también en Lucas 21, 34. Quiero compartir la palabra del Señor que allí nos habla un pasaje tan importante. Lucas 21, 34 dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Mire, es necesario que el creyente tenga una vida de oración, porque dice la palabra del Señor, orando en todo tiempo, para que seas tenido por digno de escapar de las cosas que vendrán. Esta gracia nos va a ir preparando, esta gracia te va a ir capacitando para que tú puedas hacer la voluntad del Señor. La palabra justa dice sobria, justa y piadosamente. La palabra justa es que obra conforme a la justicia de Dios. Una persona que vive según la ley de Dios. Y sabe que cuando el creyente comienza a vivir de acuerdo a la palabra del Señor, va a suceder algo en tu vida. Cuando aquella persona comienza a sentir esta seguridad, va a suceder lo que dice en Apocalipsis 19, versículo 8. Dice, gocémonos y alegrémonos, porque ha llegado la boda del Cordero y la iglesia se ha preparado. Y a la iglesia se le ha vestido de lino fino, resplandeciente. Y dice, el lino fino son las acciones justas de los santos. Aquella iglesia que se prepara para ir con el Señor es aquella iglesia que cambia su manera de vivir, comienza a vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Y dice la palabra piadosamente. Esto nos habla que debemos de ser misericordiosos, debemos de sentir compasión por las almas, así como Jesús nos amó de tal manera. Por eso dice la palabra, haya pues entre vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y hay algo que debemos de meditar para estar sobrio, justo y vivir piadosamente se requiere esfuerzo constante, pero no estamos solos, sino que es la gracia de Dios que nos enseña. Y quiero decirte algo, debes de prepararte, porque Jesús viene a llevar a su pueblo, Jesús viene a llevar a su iglesia. Y dice la palabra que Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. No es nosotros que nos vamos a preparar solamente, sino que nosotros damos un paso acercándonos al Señor y lo que falta el Señor va a hacer por usted. Dice la palabra, Él va a purificar para sí un pueblo propio, un pueblo celoso y de buenas obras. Quiero decirte, se termina el tiempo. La gracia de Dios no se termina porque son atributos de Dios, pero se termina el tiempo de la predicación de la palabra. Quiero decirte, es tiempo que te acerques al Señor, es tiempo que te prepares para que tú puedas ir con el Señor. Muy pronto sonará la trompeta y quiera Dios ayudarte, que tú puedas estar preparado para ir con el Señor. Dios te bendiga ricamente. Amén.